Vamos a revisar neoplasias de nariz y senos paranasales. Vamos a enfocarnos en embriología y anatomía muy básicas. Luego nos vamos a los factores de riesgo, la incidencia que tienen estos, cómo se van a presentar, cómo los diagnosticamos y cuáles son las estirpes de cada uno de ellos, cómo etapificarlos y finalmente vamos a resumir muy rápidamente el tratamiento. Hay que recordar que el aparato nasal, que es lo que va a formar a la nariz y los senos paranasales, aparece aproximadamente a las 3 a 4 semanas de gestación, como un pequeño engrosamiento del epitelio cerca de la cabeza, por arriba del estómago oral y por debajo de la órbita. El desarrollo de la pared lateral nasal se atribuye a la formación de unas cosas que llamamos etmoidoturbinales. Cuando nosotros vemos esto hay que recordar que el hueso etmoides es el responsable de dos de los cornetes, el medio y el superior, y en algunos casos, cuando existe, el supremo. Mientras que el cornete inferior es producto del hueso maxilar. Por lo tanto, cuando vemos nosotros esto que corresponde al cornete superior y esto que corresponde al cornete medio, nos estamos refiriendo a etmoidoturbinales. Y cuando vemos esto que corresponde al cornete inferior, hablamos de maxiloturbinales. También tenemos aquí al septum nasal y podemos ver el primordio del ojo y los músculos extraoculares. Cada cornetito va a tener su propio centro de formación de cartílago en la pared lateral nasal. Así como tiene su pedacito de cartílago que posteriormente dará el hueso que propiamente forma parte del etmoides, tenemos también la asociación de mucosa y el tejido que va a convertirse en los sinusoides que les dan la característica de poder hincharse y deshincharse y con esto cambiar la proporción de espacio que ocupan. También este proceso de osificación es incompleto al nacimiento y esto va a permitir que haya modificaciones. Estas modificaciones van a ser las responsables de la formación de los senos paranasales. Los senos paranasales los podemos dividir en maxilar, frontal, esfenoidal y etmoidal. Y el mismo etmoides lo podemos dividir en dos secciones, el etmoides anterior y el etmoides posterior. Desde el punto de vista anatómico, hay dos lugares muy importantes que son los dos meatos, el medio y el superior. Y vamos a ver cómo el etmoides anterior, el frontal y el maxilar van a ser las estructuras que drenan el meato medio, mientras que el seno esfenoidal y el etmoides posterior van a drenar al meato superior. Aquí estamos viendo en esta imagen cómo tenemos el septum dividiendo la cavidad en dos zonas. Tenemos aquí en el número 5 al cornete medio, en el número 7 al cornete inferior, y ya habíamos quedado, cuando hablamos de anatomía, que los meatos se van a denominar con el nombre del cornete que está por encima. Entonces estoy marcando en este momento el meato inferior, ahora por debajo del cornete medio el meato medio, y en esta, como estamos de manera anterior, no vamos a alcanzar a ver el meato superior. Sin embargo, en la imagen lateral vemos cómo tenemos al cornete superior, al cornete medio, al cornete inferior con los meatos inferior, meato medio y meato superior. Si tomamos en cuenta que este es el seno esfenoidal y que el etmoides corresponde a la zona que estoy marcando ahorita con la flecha, con el cursor, y ponemos una división aquí, vamos a ver que la porción posterior del etmoides y el seno esfenoidal tiene lógica que drenen en esta región del meato superior y que la porción anterior del etmoides, el seno frontal y a un lateral o profundo desde este punto de vista, vamos a tener al maxilar y todos estos drenen a esta zona del meato medio. En el meato inferior lo único que vamos a tener es el drenaje del conducto nasolagrimal. Si vemos los tumores de senos paranasales, en realidad no son tan comunes, apenas son el 3% de los tumores malignos de toda la vía digestiva. Y si hablamos de manera global, van a ocupar apenas el 1% de todos los tumores, ya no hablando de benignos, sino de tumores en general. Son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, en una proporción 2 a 1, y en general se van a estar presentando en edades ya más grandes, es decir, alrededor de la sexta, séptima década de la vida. Lo que los hace especiales en cuanto a diagnóstico es que la sintomatología va a ser difícil de poder apuntarla hacia un tumor debido a que como lo que producen es aumento de volumen en un espacio que debería de permitir el paso del aire, la molestia más importante o más común va a ser la obstrucción nasal.
Cuando hablamos de la nariz y los senos paranasales, generalmente vamos a hablar de la nariz o la cavidad nasal separada de los senos paranasales. En la cavidad nasal podemos encontrar igual proporción de tumores benignos que de malignos. De los benignos vamos a encontrar como más frecuente el papiloma nasal invertido y de los malignos el carcinoma de células escamosas, que en adelante veremos muchas veces mencionado como CCE. De los senos paranasales es mucho más frecuente encontrar los tumores malignos y por mucho el carcinoma de células escamosas ocupa más del 80% de los casos. También es más frecuente que el seno maxilar sea el más afectado, aunque veremos que algunas estirpes tienden a afectar otros senos. Por epidemiología, se ha visto que más de 40% de los casos están asociados a exposición ocupacional. El carcinoma de células escamosas es mucho más frecuente en trabajadores de níquel y el adenocarcinoma en gente que se dedica a la peletería, es decir, a la curación de pieles, y el polvo de maderas duras. Con maderas duras nos referimos a aquellas que en el momento de cortar, en vez de formar acerrín grueso, forman acerrín muy fino. Este acerrín muy fino tiende a penetrar los senos paranasales y producir irritación crónica, y con esto llegamos al punto donde el epitelio empieza primero con inflamación crónica, posteriormente con metaplasia, la metaplasia a displasia y de la displasia a carcinoma in situ y posteriormente invasor. Los otros causantes más frecuentes van a ser viral, en general por exposición a BPH, que veremos un poco más adelante, y la relación tabaco-alcohol también se ha demostrado en estas zonas, aunque obviamente el alcohol no se presenta como un agravante tan frecuente como cuando hablamos de cáncer de cavidad oral o de orofaringe. Cuando hablamos de tabaco, este sí tiende a llegar tanto por su efecto carcinógeno en cuanto a químicos como por temperatura, también a la nariz y los senos paranasales. Hablando de presentación y diagnóstico, el problema más grande con estos tumores es que, como se presentan de manera similar, también van a tener sintomatología muy similar entre ellos. Más o menos vamos a tener un promedio de 6 a 8 meses de retraso en el diagnóstico, o es lo general que el paciente llegue y ya haya sido valorado por un médico 6 meses atrás y haya pasado inadvertido. Y lo que nos haría más obvio que esto es un problema tumoral, que serían las neuropatías craneales y la proptosis, afortunadamente son raros. Cuando vemos la lista de cuáles son los síntomas más frecuentes, podemos ver que obviamente los más frecuentemente presentados son los nasales, y de estos la obstrucción y la epistaxis. Cuando los tumores aumentan de tamaño lo suficiente para producir el cierre de algún ostium, vamos a encontrar también descarga purulenta y en algunas ocasiones erosión. Debido a que la mayoría de los que se presentan en los senos paranasales son de maxilar, y en el maxilar también vamos a encontrar las raíces dentales, podemos encontrar dolor dental, trismus, erosión, o inclusive cuando son más hacia la nasofaringe, dentro de la cavidad nasal, podemos encontrar sensación de plenitud palatina. Los síntomas oculares son raros, solamente un cuarto de los pacientes pueden llegar a tenerlos y están muy asociados a tener tumores muy grandes. Entre los más importantes son la diplopia y la proptosis, pero inclusive cuando un tumor crece justamente obstruyendo el drenaje por el meato inferior, vamos a tener lagrimeo de manera continua. Los tumores que crecen en la nasofaringe también nos pueden dar como consecuencia el cierre de la trompa de Eustaquio, y debido a que estamos obstruyendo una de sus funciones, que es la de aclaramiento, vamos a tener aumento de secreciones y por lo tanto una otitis media secretora que nos va a dar hipoacusia de tipo conductivo. La tríada clásica que se conoce de los tumores de senos paranasales, que consiste en asimetría facial, abombamiento en la cavidad oral y masa nasal, realmente se encuentra muy pocas veces. La mayor parte de las veces nos encontramos nada más uno, y de estos la más frecuente es la masa nasal, que podemos ver hasta en el 90% de los casos, pero desafortunadamente muchas veces no se explora, y es por eso que se ven ya la colección de las tres o al menos dos de ellas. Para el diagnóstico, obviamente, vamos a tener que empezar con el examen físico, la historia clínica, y lo ideal es poder hacer un examen físico completo, es decir, con una endoscopia nasal, la ayuda de una biopsia y estudios de imagen. Ya habíamos mencionado que las radiografías prácticamente no se utilizan, vamos a estar utilizando ya sea tomografía computada o resonancia magnética. Sin embargo, por ejemplo, aquí vemos una de las cosas que se utilizaba hace un tiempo, que era una
tomo una radiografía simple en una visión lateral solamente para poder realizar esta línea que se traza del canto interno hacia el borde de la mandíbula, se llama línea de Ongren y nos va a dividir al seno maxilar, que es el seno más frecuentemente afectado por estas neoplasias, en dos regiones, una llamada supraestructura y otra llamada infraestructura. La infraestructura, que voy a señalar en este momento, podemos ver cómo tiene como límite anterior los tejidos blandos de la cara y como límite inferior el hueso del paladar y por lo tanto la cavidad oral. Mientras que en la superestructura nos vamos a encontrar la órbita con todo su contenido y la base de cráneo. Por lo tanto, se considera que son de peor pronóstico los tumores que se encuentran originados en la superestructura en comparación con aquellos de la infraestructura. Sin embargo, actualmente ya no hacemos este trazo en este tipo de estudios, lo hacemos en la tomografía.